Bienvenidos a todos, les habla Matteo Pagliari desde los micrófonos de Radio Filarmonía. Continuamos el viaje que nos acompañará a descubrir poco a poco la música italiana desde la antigüedad hasta la época contemporánea. 12 etapas todos los jueves a esta hora en la frecuencia de Radio Filarmonía. Hemos llegado a la tercera etapa, la tercera semana, y es hora de descubrir las maravillas del barroco italiano. Aunque sea difícil definir una data inicial, se ha, al menos por comodidad, decidido que el barroco termina en el 1750, año del fallecimiento de Johann Sebastian Bach. Lo cierto es que desde un punto de vista geográfico, el barroco nace en Italia gracias a compositores como Claudio Monteverdi, del cual hablamos la pasada semana, y enseguida se desarrolla en otros países europeos, tanto gracias a músicos italianos instalados en el extranjero como gracias a músicos autóctonos. Era el vivace del concerto grosso en do menor de Arcangelo Corelli. Dicho género musical nace en Italia al final del siglo XVII y se caracteriza por el diálogo entre dos secciones de diferentes tamaños, un pequeño grupo de solistas llamado concertino y toda la orquesta llamado relleno, tutti o de hecho concerto grosso. Corelli, 1653-1713, es considerado uno de los grandes compositores del periodo barroco, sobre todo por su contribución al desarrollo de la música instrumental, en particular del concerto grosso y de la sonata para solista y continuo. Escuchamos a título de ejemplo el último movimiento de la quinta sonata para violín y cémbalo.
Alessandro Scarlatti es considerado como el iniciador de la escuela napolitana. Vive entre el 1660 y el 1725 y es el más grande compositor de ópera italiano entre el final del siglo XVII y el inicio del siglo XVIII. Escuchamos la obertura de La Griselda, la última ópera que nos llega de este gran compositor. Ya habíamos notado la pasada semana que la escritura vocal va evolucionando hacia un virtuosismo siempre más evidente. En el caso de Scarlatti, esta evolución se cumple, llegando a requerir habilidades técnicas absolutas, como escuchamos en esta preciosa aria de Griselda, Bellezze spietate. La que acabamos de escuchar era la magnífica voz de Daniela Barcellona, aunque cabe resaltar que esta ópera se representó, como era uso en aquella época, con solo hombres en el escenario. Esta costumbre acompañará la ópera lírica desde sus exordios
hasta el final del siglo XVIII. Los castrati poseían un particular virtuosismo vocal que motivó a los compositores a escribir música la cual hasta el día de hoy presenta dificultades que solo intérpretes con una muy buena técnica pueden superar. Uno de los más famosos castrati de la historia es Farinelli, que vive justamente en esta época entre 1705 y 1782. Su debut es a los 15 años cantando una serenata de Nicola Porpora. Les propongo escuchar Se tu la reggi al volo, una brillante aria de la ópera Ezio que se representó en Venecia en el 1728, interpretada en este caso por Franco Fagioli, uno de los mejores contratenores del panorama musical actual. El hijo de Alessandro Scarlatti, Domenico, nace en Nápoli en el 1685, el mismo año de Johann Sebastian Bach, y le sobrevive de 7 años, falleciendo en Madrid en el 1757. Su música, por la carga innovadora que presenta, será una referencia para el desarrollo del estilo clásico, así como la música de Monteverdi, aunque renacentista, lo fue para el desarrollo de la música barroca. La historia de la música, como ven, no es una serie de periodos cerrados, sino más bien es constituida de vasos comunicantes, y aunque lo hagamos por comodidad, no se pueden establecer fechas exactas para delimitar una u otra época. La biografía de Scarlatti nos habla de una vida llena de viajes y de cargos importantes entre Italia, Francia, Portugal y España, donde definitivamente se quedará como maestro privado de la princesa de Asturias. Era el aria Quante furie ha il cieco Averno, della cantata de cámara Dir vorrei a Marrossisco.
La producción musical de Domenico Scarlatti incluye mucha música de cámara, música sacra y música operística debido a sus múltiples actividades. Sin embargo, es universalmente reconocido por sus casi 600 sonatas para clavecín, llamadas en realidad esercizi per clavicembalo, de lo que se deduce el fin didáctico de estas obras, que en realidad exigen al intérprete un alto grado de virtuosismo. Scarlatti fue un virtuoso del teclado, como sabemos a través de una prueba de habilidad que él sostuvo junto a Händel en Roma en el 1708, resultando ganador. Esta era la sonata K18. Durante su vida, Scarlatti publicó menos de 40 sonatas. Todas las demás fueron publicadas de manera desordenada después de la muerte del compositor y solo en el 1940 se publicó la edición completa y en orden cronológico gracias al incalculable trabajo de recopilación de Ralph Kirkpatrick, al cual justamente se debe la K frente a los números de cada sonata. En el 1708, como decíamos, Scarlatti se encuentra en Roma y es maestro del coro de la Basílica de Santa Maria Maggiore. Durante una década cubrirá este cargo y compondrá mucha música sacra, entre la cual destaca el estupendo Stabat Mater a 10 voces, del cual les propongo escuchar el Juxta Crucem. Virgin
Scarlatti demostró ser un pionero de las nuevas técnicas de teclado para su época y de hecho su aporte a la escritura para clavicémbalo es asimilable al de Paganini para el violín, o Liszt para el pianoforte, o Bottesini para el contrabajo. Hasta el día de hoy, en cualquier escuela pianística, las sonatas de Scarlatti representan una etapa obligada para el desarrollo de una técnica brillante. Escuchamos otra sonata, tocada esta vez al pianoforte. Una de las sonatas más conocidas, llamada La Caccia por el típico inicio que recuerda el llamado de los cornos de cacería, y tocada magistralmente por Arturo Benedetti Michelangeli, del cual este 2020 recurre el centenario del nacimiento. Aprovechamos entonces para recordar este maravilloso pianista italiano que nos ha dejado hace 25 años, en el 1995. Era el trío Comar Dirindina. La dirindina es una farsetta, o sea, una pequeña ópera buffa, también compuesta durante el periodo romano en el 1715. De la ópera buffa tendremos ocasión de hablar muy pronto. Su última composición, con toda probabilidad, es el Salve Regina en la mayor que Scarlatti compone en Madrid en el 1757. Scarlatti compuso 5 Salve Regina y es justo en Nápoli durante el siglo XVIII que esta antífona se convierte en una composición para solistas y orquesta, mientras que antiguamente era una composición coral. Escuchemos el inicio de esta estupenda obra. La atmósfera y la escritura orquestal, de hecho, nos recuerdan muchísimo composiciones más cercanas a nosotros, una nueva demostración de la constante compenetración de los estilos musicales.
Con el allegro final de la sonata en re menor para violín y clave nos despedimos de este compositor. Nuestro viaje nos lleva a Venecia, que como hemos visto es junto a Nápoli, Firenze, Roma y Mantova uno de los centros musicales más importantes en Italia. En efecto, sigue siéndolo durante la época barroca, con algunos compositores que han literalmente hecho la historia de la música. Entre ellos no podemos no recordar al menos Tommaso Albinoni, Benedetto Marcello y, atención, atención, Antonio Vivaldi. Estoy seguro que al escuchar el nombre de Albinoni, muchos de ustedes han pensado a esto. Es el famosísimo Adagio de Albinoni, que però lastimosamente no es de Albinoni. El musicólogo italiano Remo Giazzotto, que aparece como revisor de la música, es en realidad el autor del Adagio que ha sido publicado recién en el 1958. Una mentira que se ha convertido en leyenda y bien difícil de negar, así como la historia de los metrónomos malogrados de Beethoven. No crean ni a la una ni a la otra, los metrónomos de Beethoven eran perfectos y Albinoni nunca compuso este Adagio. Punto y aparte. Albinoni nace en el 1671 y su música será apreciada por muchos compositores contemporáneos como Corelli, Scarlatti, Vivaldi y hasta Johann Sebastian Bach, que escribe 2 fugas sobre un tema del mismo Albinoni. Lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, muchísimas obras del compositor veneciano se han perdido o han sido destruidas. En particular, de las más de 50 óperas del teatro musical, solo han sobrevivido algunas arias.
son reso infedele, infedele. Era el inicio de Stelle Ingrate, aria de la ópera Astarto, de la cual, como les adelantaba hace un momento, han sobrevivido solo algunas páginas. Entre la producción instrumental, que cuenta numerosos conciertos y sinfonías, hay que recordar al menos los 12 conciertos para uno o dos oboes y cuerdas. Albinoni es el primero en escribir conciertos para oboe en Italia, mientras que en Alemania Telemann y Händel ya habían inaugurado la tradición. Este era el final del concierto número 2, opus 9, en re menor para oboe, cuerdas y continuo. Valdría la pena escuchar mucho más de Albinoni, pero el reloj sigue caminando y el viaje tiene que seguir. Espero que se animen a conocer más de este autor, sobre todo después de haber descubierto que su obra más famosa en realidad no es suya. Benedetto Marcello nace en Venecia en el 1686 y, a diferencia de Albinoni, que era violinista y cantante, Marcello es violinista y clavecinista, además de abogado, aunque sin muchos entusiasmos. Como muchos de sus colegas pasados y contemporáneos, Marcello escribe óperas, oratorios, misas, además de mucha música instrumental. Acá les propongo el exordio de la ópera Arianna de 1726. Su no quieri, sciogliamo le vele. Vamos, marinero, bajemos las velas, canta el coro. Les pido escuchar cómo la polifonía vocal, todavía muy reconocible y deudora de una tradición que ya conocemos de cerca, es acompañada por una escritura orquestal ya definitivamente virtuosa.
Siendo clavecinista, como su colega Scarlatti, Marcello compone música para su instrumento, en particular 12 sonatas. Cabe resaltar que las sonatas de Marcello no son en un solo movimiento como las del colega napolitano, sino en su mayoría en 4 y más raramente en 5 o 6. Su particularidad es que prefiguran la sonata clásica, que escucharemos de ahí en unos años, aunque mantienen algunas características de la suite, con movimientos de danza como el menuet o la giga. Escuchamos de la séptima sonata el quinto y último movimiento, justamente un menuet. Una de las obras más importantes del repertorio sacro de Benedetto Marcello es sin duda l'Estro Poetico Armonico. Nos despedimos de él escuchando el magnífico Col bissopo m'aspergi e sarò mondo. Estamos con el estro poético en el 1725 y el clasicismo, como podrán seguramente notar, ya no está muy lejos. Antonio Vivaldi, conocido también como el cura rojo por el color de su cabello, nace en Venecia en el 1678 y aprende a tocar el violín de su padre, que además de ser peluquero era también músico, y se convierte en un virtuoso absoluto de este instrumento, tanto que de la misma forma en que Scarlatti lo hizo con el clavicémbalo, Vivaldi impulsará con sus composiciones la técnica del violín a niveles hasta ese entonces desconocidos.
era el presto de la sexta de 12 sonatas para violín continuo que Vivaldi publica en el 1708. En el 1703 había sido ordenado sacerdote, pero en el 1704 tuvo que dejar de celebrar misa debido a problemas de salud. Elige entonces enseñar música y lo hace hasta el 1720 en el Pío Ospedale della Pietà, donde encontraban asistencias los niños huérfanos o de familia muy pobre y donde las niñas, en cambio, recibían educación musical y las más talentosas se quedaban como miembros del hospital. En estos años Vivaldi escribe una cantidad monumental de conciertos para todos instrumentos. Abrumador, impetuoso y muy virtuoso era el presto del concierto en sol menor para fagot y orquesta. Entre los 329 conciertos, repito, 329 para solista y orquesta, contamos 220 conciertos para violín, 37 para fagot, 27 para violonchelo, 19 para oboe, etc. Y hasta uno para mandolín. Escuchen la elegancia de esta música.
Y hablando de elegancia, les quiero proponer el aria Vedrò con mio diletto de la ópera Il Giustino del 1724, una de las 20 óperas de Vivaldi que han llegado hasta nosotros. Al inicio reconocerán el sonido del liuto, un instrumento que a Vivaldi gustaba mucho, y el aria es cantada una vez más por un contratenor. Se estarán preguntando por qué hasta ahora no he mencionado las 4 estaciones. No se preocupen, ninguna leyenda y ninguna mentira. Estos 4 conciertos para violín y cuerdas forman parte de un ciclo de 12 llamado Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, que Vivaldi compone entre 1718 y el 1721. Nos despedimos entonces del Cura Rojo con el último movimiento del otoño. Y mientras tanto hemos llegado al final de esta tercera etapa de nuestro viaje, así que yo también me despido con un afectuoso saludo y los espero para la próxima transmisión. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta pronto.